Buenas noches, amigos. Domingo. Hoy es domingo. Aprovecho este espacio siempre. El domingo por la noche siempre es un día aburrido. Por lo menos yo siempre lo recuerdo así. Y bueno, ya veo que hay unos cuantos en línea. Bienvenidos todos por acá. Yo soy Carlos Heredero, coordinador, productor, patrocinador, hace un poco de todo este espacio de los domingos en la noche sobre el calentamiento global, el cambio climático, la crisis climática o como diablos quieran llamarle. Bien, vamos a darle la bienvenida a Mecho, está Zoraida, que estuvieron ahí en primer lugar, Kiejun, bienvenido, Wilfredo, Nelson, Gilad, buenas noches a todos, bienvenidos por acá. Hoy tenemos un programa impactante, sobre todo al final, como siempre, ¿no? Siempre dejo lo bueno para el final. A mí sigo repitiendo las noticias que están saliendo a nivel semanal. Es increíble, o sea, la cantidad de noticias y el impacto que van a tener en nuestras vidas. Bien, es muy importante todo eso. Vamos a comenzar para no perder tiempo. Voy a comenzar con unas noticias y traigo también una pequeña presentación que nos va a ayudar a entender unas cuantas cosas. A ver dónde tengo aquí las noticias, que no se me pierdan. Aquí están. Bien. Vamos a comenzar suave, como siempre. Bueno, en el frente frío aquel que entró, que bueno, aquí abajo no hubo gran problema, pero un poco más arriba, o sea, incluso en Los Cayos hubo un tornado en Los Cayos, hubo un tornado por aquí por la calle 8 y Chrome, o sea, al oeste de la ciudad de Miami, prácticamente en el borde de la ciudad de Miami. Increíble, ¿no? Pero, o sea, yo no tengo los datos de cuán comunes son los tornados aquí en medio del invierno. Pero bueno, desde el año pasado que comenzó el niño, había pronósticos de que la temporada iba a ser caliente. Y bueno, lo ha demostrado, ¿no? Ahora bien, aquí traigo algunas noticias respecto sobre cómo vamos a hacer una pequeña transición hacia, bueno, lo que esperamos que sea la niña. No sabemos con qué velocidad va a llegar, pero va a llegar. ¿Bien? Y eso va a traer una serie de consecuencias para nosotros. Vamos a estar tocando un poco de todo eso. Bien, algunos videitos, como de costumbre, Dubái, este es en Dubái, a ver, sí, Dubái, correcto. Tengo una amiga que está por allá. Dubái es un lugar súper curioso, ¿no? Dubái no tiene, y eso que ven ahí es, bueno, decían que era nieve, pero eso es granizo en medio de una inundación. Dubái no tiene acueducto, no tiene desagüe. ¿Ok? Y yo lo he dicho otras veces, pero tengo que repetirlo porque el famoso edificio este enorme que tienen, el rascacielos más grande del mundo que está allí, eso no tiene dónde evacuar la caca de las personas siquiera. ¿Ok? O sea, hay camiones cisterna para sacar la caca porque no, las aguas negras y las aguas grises, porque no hay por dónde sacar. Y, o sea, eso es un lujo por gusto, ¿no? O sea, realmente el edificio mucho lujo, pero la caca no está ahí en todos lados. Y ahí se generan estas tormentas, tienen que ver un poco con fenómenos naturales, por supuesto, con el cambio climático, pero también ellos están haciendo esfuerzos por sembrar. David, bienvenido, buenas noches. Están haciendo esfuerzos por sembrar nubes, por sembrar lluvia. ¿Sí? Y entonces, no traigo el video, pero ahí veo el video de una muchacha que es amiga de uno de los que trabaja en meteorología allí y le pregunta, ¿va a llover hoy? Y él le dice, no, hoy no va a llover. ¿Y por qué él sabe que no va a llover? No porque haya un radar diciéndolo, sino porque no van a sembrar las nubes ese día, ¿no? Pero este es un fenómeno que ocurre ahí. Yo no sé las pérdidas económicas que hay a cada rato, pero es increíble el nivel de inundación y de desastre que hay cada vez que hay una de estas lluvias que incluye granizo. Tengo por acá otro video que incluye granizo. Esta es la granizada, esta es la parte de la granizada. Y el granizo estaba flotando arriba del agua después cuando comenzó a inundarse todo aquello, ¿no? Pero realmente, o sea, yo no sé cómo pueden vivir en esas condiciones. Te lo digo, yo tengo una amiga que está allí, una amiga cubana que está viviendo allí y me dice, o sea, ella me ha mandado videos para salir a trabajar, sale con el agua a nivel de las rodillas. Tiene que quitarse los zapatos y salir caminando en medio de aquella agua con arena y mezclada con arena y con polvo y todo eso, ¿no? O sea, unas condiciones horribles, horribles. Pero bueno, así vamos, así anda el mundo, ¿no? Esto es en Ecuador, si mal no recuerdo, sí, en Ecuador. Carlos no ha entrado todavía, pero bueno, este es en Ecuador, una inundación, una serie de inundaciones por lluvias también. O sea, esto está sucediendo en todos lados, ¿no? Siempre han habido este tipo de fenómenos, pero ahora se van, como todos sabemos, y los científicos lo han pronosticado desde hace muchísimo tiempo, que se van a empeorar y se van a hacer más comunes. O sea, van a ser más fuertes y más comunes. Entonces, este tipo de situaciones que es lamentable,
no solo lleva a las pérdidas económicas, ¿no? Lleva también pérdidas de vida y por supuesto lleva a que no se vuelva a construir en ciertos lugares, porque eso ya viene, eso ya está ahí, eso no está muy lejos. Bueno, vamos a entrar ya en materia entonces. Este fue un pequeño calentamiento solamente. Vamos a entrar en materia. Esta idea del degrowth, que es el decrecimiento, ¿de qué? De la economía. O sea, lo que se está hablando es de que en algún momento, si vamos a tener que dejar de consumir tantos combustibles fósiles, que son los que han mantenido a la humanidad durante toda la parte más reciente de la historia, ¿no? Y bueno, desde toda su historia, porque al final quemar madera también es un tipo de combustible fósil. Pero Renata, bienvenida. Buenas noches desde Cuba. Bueno, estamos ya internacionalizados hoy. Y la cosa es que si realmente vamos a tener, tomamos en serio los problemas que tenemos, vamos a tener que transformar la economía de lo que es ahora, lo que ha sido hasta ahora, que la economía tiene que estar en constante crecimiento. Bien, ya hay un movimiento de, o sea, no es solo una idea ya de un grupo de científicos y de sociólogos y de, bueno, políticos no, porque lamentablemente no les importa. Pero esta idea ya está sembrándose, está comenzando a crecer y hay movimientos ya que están llamando al decrecimiento de la economía y de la sociedad. O sea, esa idea de que hay que estar produciendo más y más y más y más y más como locos, ya eso tiene que irse acabando. O sea, eso debió haberse acabado ya, porque si fuéramos lo suficientemente inteligentes ya hubiéramos encontrado una solución para el problema, hubiéramos creado todo un sistema para poder sobrevivir en base a un decrecimiento de la economía. Pero la base de la economía actual en todas partes del planeta, incluyendo los países que se llaman socialistas como la China, por ejemplo, bueno, o Cuba o el que sea, todo eso debe funcionar en base al crecimiento continuo. ¿Bien? Esa es la base de la economía, el Social Security, todo funciona así. La bolsa, el stock, el market y todas esas cosas funcionan así, basados en crecimiento continuo, y eso no funciona en un planeta que tiene límites. Nosotros no tenemos recursos ilimitados en el planeta. Por lo tanto, no podemos crecer ilimitadamente al infinito. Esto es imposible. Llega un momento en que, bueno, que ya estamos llegando a un momento donde los recursos empiezan a decrecer, se empiezan a agotar y el exceso de población, pues bueno, comienza a exprimir lo poco que queda en el planeta, ¿no? Entonces, esta idea está súper curiosa. Existen grupos ya, bueno, el caracolito, ¿no? El mundo caracol, yendo más lento. Dicho sea de paso, o sea, la idea, yo conozco personas que han tratado de venir, por ejemplo, a los Estados Unidos y cuando se dan cuenta vienen de América Latina o de otras partes del mundo, y vienen a vivir aquí, cuando ven el corre-corre diario que hay aquí, dicen, no, yo me regreso a mi país, les dejo esto a ustedes, ¿no? Y uno aquí se acostumbra a estas cosas, pero realmente es un estrés continuo. Pero la idea aquí es que, por ejemplo, ya están hablando, y esto es en Europa, por supuesto, pero claro, temprano va a llegar a nosotros. O sea, ya se viene hablando hace un tiempo de la semana de trabajo de 3 días, o sea, la semana de descanso de 3 días y 4 días de trabajo. O sea, en lugar de tener 5 días de trabajo, ¿no? Entonces se descansa viernes, sábado y domingo. Y eso se va a ir reduciendo. O sea, repito, esto o lo elegimos de forma inteligente o nos lo va a imponer la naturaleza. Y si lo impone la naturaleza, no va a terminar siendo esto, ¿ok? Va a ser peor, va a ser una cosa realmente catastrófica. Entonces, lo que plantean estas personas, este grupo de personas, que dicho sea de paso, ya hicieron una conferencia, la conferencia de después del crecimiento, más allá del crecimiento, ¿no? Se llama así, en el Parlamento Europeo, ¿ok? Que fue en mayo del año pasado. Llevó más de 7.000 personas, incluyendo el presidente de la Comisión Europea. O sea, realmente hay gente importante que están comenzando a entender qué significa esto, ¿no? Y esto va a haber que hacerlo si queremos sobrevivir a los problemas que tenemos, ¿no es? Y entonces, bueno, lo clásico, ¿no? Moverse lejos del llamado GDP, del crecimiento este continuo y todas esas serie de cosas. Pero hablan aquí, por supuesto, de mantener cierto nivel de trabajo, pero reducirlo a algo más estrictamente necesario y de todas formas mantener ciertos servicios universales como, por ejemplo, la salud pública, esas cosas, ¿no? Pero ya sabemos que incluso el transporte privado, o sea, los automóviles que todos tenemos aquí, tanto temprano, eso va a haber que reducirlo, aunque sean eléctricos, ¿ok? No va a haber suficiente litio para producirlo, no va a haber suficiente electricidad generada por paneles solares y por molinos de viento para alimentar todo el tránsito que hay normalmente en una ciudad actual, ¿no? Entonces, ellos plantean también eh, horas, menos horas de trabajo y imagínense, y este es el resumen de ello, ¿no? O sea, esto es la propuesta que ellos hacen. Imagínense un mundo donde usted trabaja 3 o 4 días a la semana
Y el tiempo libre lo tienes para deportes, pasarlo con tus familiares o las personas que tú quieres, para hacer trabajos en el jardín, de jardinería, o meterte en la política, por ejemplo, ¿ok? ¿Y qué cosas se van a acabar? Se van a acabar un montón de cosas, incluyendo el shipping overnight, o sea, el envío de mercadería de un día para otro, o sea, todas las cosas urgentes esas que requieren un transporte intensivo, constantemente estar moviendo aviones y camiones grandes y esas cosas, todo eso se va a acabar. ¿Eh? Por supuesto, los anuncios, todo eso también. O sea, vamos a tener que dejar de producir cosas que no nos hagan falta. Y esto, o sea, esto luce extremo, pero es el camino que vamos a tener que llevar si lo elegimos de forma consciente. Si no, va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, por supuesto, aviones privados ya no van a seguir existiendo. Los jet skis, los esquís estos con motores para divertirse en la playa, todo eso va a dejar de existir. ¿Ok? Y lo que se va a mantener va a ser la salud, la educación, electricidad limpia y libre para todos, dicen ellos. Dicen ellos. ¿Ok? Dicen ellos. Bueno, el niño está ya en proceso de descomposición. ¿Ok? Y las vacaciones, dice Mecho. Buena pregunta. Vamos a pensar en eso, ¿no? Porque, bueno, no, mira, realmente, recuerden que aquí yo no he mencionado eso nunca aquí en esta charla, el Universal VI, Universal Basic Income, o sea, el ingreso universal básico. ¿Eh? O sea, que esta idea proviene de la introducción de la inteligencia artificial, que las personas se van a quedar sin trabajo en grandes cantidades y entonces, ¿de dónde van a ganar el dinero para mantenerse vivos? Para comer, para mantener su casa, ¿no? Y su familia y poder ir al médico y cosas por el estilo. Bueno, la idea es que los gobiernos colecten taxes de estas compañías de inteligencia artificial que ya no van a usar seres humanos para su trabajo, que van a empezar a usar robots en grandes cantidades, pues entonces esas compañías van a tener que pagar taxes al gobierno y el gobierno te va a pagar a ti una mensualidad para que te mantengas vivo, para que puedas funcionar como persona, ¿no? O sea, no vas a ser una persona rica nunca. O sea, la riqueza, los ricos en el planeta, eso va a ser una clase en extinción. Bueno, ese es otro tema. Bueno, eh, el problema del niño, el niño está ya en caída, ¿ok? Está reduciendo su intensidad. Recuerden que el niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico Este, pegado a la costa oeste de América, ¿no? Del sur y América Central. Entonces, el niño nos ha traído una serie de cosas incluyendo estos tornados y estas tormentas que hemos tenido aquí abajo, por ejemplo, para el caso nosotros de la Florida, pero nos ha alejado este año, el año pasado y esta entrada a final del año pasado nos alejó un poquito de los huracanes. ¿Sí? Pero como el niño ahora está cayendo, una de las cosas que va a hacer cuando entra la niña, permite la creación y el reforzamiento de una mayor cantidad de huracanes. ¿Bien? Y ese es un tema que traemos aquí también hoy. Pero bueno, particularmente en este caso, eh, anomalías atmosféricas, aquí está el caso del niño, ¿ven? Lo ven ahí, este es el famoso niño, ¿ven? Esa corriente caliente que hay en el Golfo, ahí, en el Golfo, en la zona oeste de América del Sur, ¿bien? Y entonces, allí es donde se generan, que dicho ese paso, el niño se le conoce como ENSO en inglés, ¿no? Y todo el mundo, todos los científicos lo conocen así. Eh, sí, es cierto, macho, cierto. Ahorita hablamos de eso. Bueno, estamos en la fase caliente del niño todavía, pero ya estamos comenzando y se espera que para la primavera de este año el niño esté ya prácticamente desapareciendo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hablan de las posiciones, que estas las mencioné, creo que las mencioné el miércoles pasado, las famosas áreas del niño y eso, que es la que más le interesa a los científicos, el niño 3.4. ¿Bien? Entonces, dentro de las cosas es que una vez que el niño decaía, y aquí traigo noticias sobre eso, este año, y esa es una de las últimas noticias que vamos a dar, la cosa viene seria para nosotros, ¿ok? Particularmente los que vivimos en Estados Unidos y aquí en la costa este. Bien. El famoso polar vortex, estos fríos enormes que han bajado aquí en los Estados Unidos, que bajan en Europa y que a los rusos también le tocan, pero bueno, a nadie le importan los rusos, ¿no? Y particularmente los que viven en Siberia. Pero este fenómeno del polar vortex, del vórtice polar, está atenuándose. O sea, dicen que está en el calentamiento final, como la canción esta del conteo final del Grupo Europa. Bueno, la cosa es que ya está comenzando a desintegrarse el polar vortex. ¿Okay? El polar vortex es una estructura
y aquí tengo una imagen, la ven aquí, ¿ok? Este es una estructura en lo vertical que llega hasta la estratosfera, es una zona de aire frío que tiene forma circular normalmente, ¿bien? Que mientras más circular, mejor. Entonces, y más fuerte, más estable y es mejor para nosotros, ¿bien? Entonces, este tipo de estructura, como ven aquí, tiene incluso pedazos en la estratosfera que se están separando y se está descomponiendo, está comenzando a dejar de tener la forma que debiera tener. Y parte de ese proceso de descomposición, cuando sucede, por ejemplo, los llamados vórtices polares que bajan hasta aquí y que traen temperaturas propias del polo y que matan personas y generan toda una serie de desastres. Bueno, no es otra cosa que consecuencia de que ese polar vortex está desestabilizándose. ¿Bien? ¿Y por qué se desestabiliza? Bueno, porque el aire de la atmósfera terrestre está más caliente. ¿Eh? O sea, las ondas de calor que llegan hasta allá arriba lo desestabilizan y eso influye, o sea, eso está influido por la llamada, delimitado por la llamada corriente de enchorro de la estratosfera. Entonces, este fenómeno ahora está comenzando a debilitarse y dicen que el niño ya está en una fase, el polar vortex está en una fase ya para desaparecer. ¿Eh? Y dicen aquí ya ha habido dos picos de calentamiento en las zonas polares y evidentemente ya el polar vortex va en fenómeno, en camino a la desaparición, ¿no? Hasta el próximo invierno. Bien, este es un ciclo, esto es un ciclo. Bueno, ¿por qué las lluvias extremas que estamos viendo? O sea, si han estado atentos a las noticias, particularmente aquí en los Estados Unidos, el oeste del país ha estado siendo golpeado por los llamados ríos atmosféricos. Eso está sucediendo también, sucede en otras partes del mundo, pero aquí particularmente llama mucho la atención porque lo que era California, Arizona, toda esa zona, estaba en un estado de sequía enorme. Y estos ríos atmosféricos contribuyen en parte a aliviar eso, pero además destruyen cosas porque vienen con una cantidad de lluvia enorme. Imagínense que un río atmosférico de este tipo trae tanta agua como la que lleva el Mississippi. ¿Ok? Quizás más. Entonces, y vienen uno detrás de otro. O sea, el problema no es que venga uno en una temporada, es que vienen varios. Y entonces, donde golpean, destruyen, generan avalanchas de tierra y toda esa serie de cosas, y detrás viene otro y golpea sobre lo que ya está golpeado. ¿Eh? Ya hemos hablado sobre eso y genera grandes pérdidas económicas. Pero aún así, a pesar de estas influencias de estos ríos atmosféricos, no se va a eliminar la sequía en la zona oeste de Estados Unidos. ¿Eh? O sea, yo he mencionado aquí en otras ocasiones el negocio, por ejemplo, de real estate, las casas, la fabricación y venta de casas. O sea, no les importa, no hay agua, hay sequía. Lugares que no hay agua, no les importa. Ellos buscan la forma de burlarse de las leyes, encontrar el huequito de las leyes y fabrican casas y se las venden a la gente. Y son casas que están en lugares donde no tienen garantía de tener agua. Bien, eso está sucediendo aquí en los Estados Unidos, ya está sucediendo hace años. ¿Sí? Y la cosa es que tenemos casos de personas, y están recogidos montones de artículos ahí, pueden buscarlo, que compran su casa y 4 o 6 meses después ya no tienen agua. Y entonces tienen que lavar una vez a la semana en casa de su suegro o tienen que encargar pipas de agua, camiones con pipas de estos grandes, camiones de agua para llenarle la piscina o la cisterna, así como se hace en Cuba, sí señor, o se hace en países subdesarrollados, así sucede en lugares aquí. Bien, entonces están diciendo claramente, el niño ha mejorado las condiciones de sequía en el oeste de este país, ¿eh? Que estaban en estado de mega sequía, mega drought, ¿no? O sea, una sequía enorme. Pero lo están diciendo, por ejemplo, el caso del Valle de la Muerte, el Valle de la Muerte, que era uno de los lugares más secos de la Tierra y ahí se ha rellenado un lago después del huracán Hillary, que tuvo amigos que me dijeron, no, 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 eso no pasa nada, o sea, llega ahí, bueno, ya, y va a mejorar, va a echar un poco de agua. Bueno, sí, rellenó el lago del Valle de la Muerte y ahora yo me río, ¿no? Porque a veces hay que escuchar cada cosa. Pero bueno, después de este huracán que se rellenó un poco este lado, ahora estas lluvias lo han continuado manteniendo. ¿Eh? Pero no obstante, y aquí lo dice bien clarito por parte de los meteorólogos, las condiciones de sequía van a continuar siendo persistentes en parte del sur oeste de los Estados Unidos. ¿Eh? O sea, eso no se va a solucionar. ¿Eh? La lluvia no ha sido suficiente, a pesar de las barbaridades de lluvia que han caído, para mejorar las condiciones, particularmente de las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix. Eh, eh, Antes de estas lluvias grandes, el suroeste de los Estados Unidos estaba experimentando
un déficit de lluvia de más de 20 años. ¿Sí? O sea, esto no va a garantizar que se rellene esta cosa. Y entonces dicen, el mayor problema que tienen es cómo se distribuye el agua que procede de estas lluvias. Y particularmente el agua que también usan ellos del río Colorado y todo eso. ¿Okay? La mayor parte, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, la mayor parte del agua que llueve no se recoge. Alfonso, bienvenido, buenas noches. La mayor parte del agua que cae en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, va a terminar al mar directamente. No se recoge. No hay mecanismo para recogerla. Por lo tanto, esas lluvias no benefician a los embalses. ¿Okay? Ahora, bien, están los embalses estos del río Colorado, que creo que traigo una noticia aquí también. Pero es importante que lo tengan presente. Las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas, Phoenix, la mayor parte del agua que ellos consumen viene del agua procedente del derretimiento de las nieves en las montañas, que alimentan al río Colorado, que está en sequía. ¿Por qué? Porque las nieves se están derritiendo, porque el aire está más caliente, la atmósfera se está calentando y las nieves están desapareciendo. Por lo tanto, el río va a tener menor cantidad de agua y las ciudades van a tener menor cantidad de agua. No obstante, yo siempre digo esto, o sea, se sigue regando el césped para decirlo clarito, el césped estúpido que se hace crecer en este país, porque lo único que hace es consumir agua y más nada, ¿okay? Y pensamos que tenemos algo muy bonito adelante y es un desastre, sobre todo, hay ciudades que consumen la mitad de su agua regando el césped, ¿okay? Y particularmente en el suroeste de este país, con la sequía que hay, no tiene objetivo. O sea, no tiene sentido usar el agua para regar el césped mientras hay problemas de agua, no solo para alimentar las ciudades, sino para alimentar la generación de energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, bueno, dice, una buena parte del agua del río Colorado tienen derecho los agricultores a desviarla. Jorge, bienvenido, buenas noches. Y esa es parte también del problema. O sea, hay una discusión enorme allí, hay acuerdos. Los acuerdos de agua del río Colorado provienen de 1920, de 1940, ¿okay? Un siglo atrás, cuando había lluvias abundantes, no había sequía y las condiciones eran totalmente diferentes a ahora y las ideas de las personas también eran diferentes. Los tamaños de las ciudades eran diferentes, el consumo de agua en la agricultura era mucho menor también. Entonces, ahora, bueno, no sé si habrán llegado, había una propuesta o no sé si dudo que hayan llegado a un acuerdo para tratar de ponerse de acuerdo entre los diferentes estados que consumen agua del río Colorado para ver qué cantidad iban a consumir. Recuerden que hay una parte también del río Colorado que se consume, una parte del agua del río Colorado que se consume en México. ¿Eh? Entonces, en California, alrededor del 60% del agua del río Colorado se usa para la agricultura en el Valle Imperial. Imagínense, o sea, más de la mitad del agua. ¿Bien? Actualmente, la capacidad de agua combinada que hay en el lago Powell y el lago Mead es alrededor del 35% de su capacidad total. O sea, está bien baja. ¿Okay? Entonces dice que para poder rellenar completamente estas dos reservas de agua y todas las demás reservas de la zona, va a tomar 6 años de lluvias normales. 6 años de lluvias normales. Eso va a ser imposible bajo las actuales condiciones. ¿Eh? Alberto, bienvenido. No sé si te saludé ya. Entonces, este artículo habla sobre el problema de que el hielo está yéndose hacia latitudes, se está derritiendo y entonces lo que queda congelado son las partes más cercanas al norte. ¿Ves? Entonces, en la medida que se va derritiendo eso, que se va derritiendo el permafrost y toda esa serie de cosas, la vegetación comienza a tomar lugar, a crecer allí, árboles, pinos y esas cosas, ¿no? Aunque eso es un tema un poco complicado, ¿no? Pero bueno, comienzan a crecer musgos, plantas pequeñas y todo tipo de plantas allí. Comienzan a colonizar las zonas que antes estaban heladas continuamente, que eran hielo continuo. ¿Sí? Pero ese fenómeno genera un efecto de lo que he hablado aquí otras veces que se llama realimentación positiva. ¿Qué cosa es? Nada, que cuando sucede algo, genera un fenómeno que amplifica ese algo nuevamente. ¿Okay? Es un ciclo que se cierra y eso es muy fácil. Cuando usted tiene un sistema de amplificación de audio en una fiesta con un micrófono, si usted acerca el micrófono a la bocina, usted escucha un pitido, ¡uy! Ese pitido, eso es realimentación positiva. Eso es que el sistema está amplificándose su misma señal hasta que, bueno, o se rompe la bocina o el sistema, o tú alejas de eso porque ya tus oídos no lo soportan, ¿no? Entonces, en el caso lo que están hablando es que cuando desaparece el hielo, que el hielo tiene un brillo muy alto y tiende a rebotar hacia el espacio la radiación solar. Cuando en lugar del hielo queda el suelo desnudo,
o que es oscuro, o hay plantas, entonces la radiación solar se absorbe. Y esto genera un mayor calentamiento que a su vez derrite mayor cantidad de hielo. Esto es un ciclo de realimentación positiva sumamente importante. Esto es uno de los tantos, porque este no es el único, de los que están amplificando el calentamiento global. O sea, nosotros lo iniciamos con nuestra inyección de dióxido de carbono a la atmósfera por todos los combustibles fósiles que quemamos. Pero ahora ya hay fenómenos naturales que están amplificando lo que nosotros hicimos. Y ese es uno de los problemas más graves que tenemos, porque ya llega un momento en que aunque nosotros, aunque querramos, bien, porque no lo vamos a hacer, aunque lo querramos frenar todas las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros hacemos, ya la naturaleza está en un ciclo que despertó y está emitiendo gases de efecto invernadero por su propia cuenta. ¿Sí? O sea, este es un problema serio, este es un problema sumamente serio. Bien, bueno, este es una buena noticia. Investigadores que descubrieron un nuevo método para generar calor en el invierno, para calentar las casas en el invierno. Y entonces lo que han hecho es, en lugar de usar calentadores estos eléctricos, estas cosas normales, ¿okay? Lo que hacen es acumular el calor del sol en lo que llaman una batería de calor. ¿Y cómo está hecha esta batería de calor? ¿Okay? Esto es algo que debimos haber inventado hace muchísimo tiempo porque está en nuestras manos. Lo que pasa es que como teníamos petróleo fácil y gas fácil para quemar, nadie se preocupó por eso. ¿Bien? Entonces, la idea es una batería de sales de hidratos estabilizados. ¿Ok? Y entonces no es la típica sal esta de cocina, ¿no? Por supuesto. Entonces, es una combinación. Cuando se le agrega agua a esta sal, crean nuevos cristales que liberan calor. ¿Bien? Y entonces, cuando haces el proceso, lo calientas, el proceso inverso, se separa el agua y la sal. Entonces, esto es lo que se llama una batería de calor. Esta es una muy buena idea. Y dicen que este sistema, estas baterías pueden durar hasta 20 años si son usadas correctamente. 20 años. Y no usan electricidad. No usan electricidad. O sea, bueno, si quieres calentarla con un calentador eléctrico, ya eso es otra cosa. Pero si usas la energía solar, vas a tener energía almacenada allí por buen tiempo, porque mientras esté separada del agua y la sal, tienes almacenada la energía calorífica. ¿Ok? Esto es una buena noticia. Bueno, un grupo de marionetas que son, por supuesto, manipuladas por seres humanos, van a caminar 20.000 kilómetros para resaltar la urgencia de la crisis climática. Esta es una noticia que no sé, Mecho, si tienes un artículo al respecto o algo, o después me dices que si esta gente lo inventaron antes. Puede ser, o sea, parte de estas ideas vienen de cosas que ya existían y que no hemos puesto en práctica porque nos era más cómodo pagar el bill de la electricidad, ¿no? Así de sencillo. Bueno, este grupo que fue creado por un muchacho palestino, Amir Nasir Suabi, dice que va a crear este grupo de personas vestidas de animales que van a caminar 20.000 kilómetros por una ruta que incluye Senegal, Marruecos, Gibraltar, España, Francia, el Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Suecia y finalmente Noruega. Entonces, son 30 puppets, 30 marionetas, para representar a los animales que están migrando en el Serengeti, ¿ok? Pero después van a unir más animales. Entonces, estas son ideas, bueno, que son pacíficas y que tienden a ayudar un poquito a hacer de conciencia, ¿no? A hacer conciencia sobre este tema. Bueno, este es un tema importantísimo. Este es un tema importantísimo. La sequía en Europa, ¿ok? Hemos aquí mencionado en programas anteriores el problema por ejemplo, con las aceitunas españolas que están sufriendo. Los vinos, las uvas y todo lo que se usa para producir los vinos, están muriendo los árboles. Bien, la reducción de aceitunas se está reduciendo, la producción de aceitunas se está reduciendo y está comenzando a subir el precio. Y eso todavía no lo estamos viendo bien. Eso, en la medida que se va poniendo peor la sequía en Europa, los precios de las aceitunas y del aceite de aceituna y todo eso va a subir astronómicamente. Mari, bienvenida, buenas noches. Entonces, aquí ven en amarillo y en rojo todas las zonas donde hay principales señas de sequía, ¿no? Incluyendo aquí al norte, o sea, incluyendo Islandia. Pero Italia, casi toda Italia, toda la zona sur de España, Grecia, hay grandes síntomas de sequía. Pero guarden esta noticia, que la sequía en Europa
porque esa es importante para una de las últimas noticias que vamos a dar, ¿ok? Porque es un signo de otra cosa que está ocurriendo también, ¿eh? Entonces, bueno, aquí hablan de todos los problemas de esto. Este enero que pasó ha sido el enero más caliente registrado en la historia del ser humano, ¿sí? O sea, evidentemente, cuando hay más temperatura, pues hay mayor sequía. Y entonces dicen que el 45% del sur de Europa está sufriendo de sequías del suelo y 2,8% está en nivel de alerta, ¿ok? En los primeros días de febrero, o sea, grave. Ahí yo he leído artículos de los cultivadores de aceitunas y de uvas y todo eso que dicen que están perdiendo los cultivos. Ya van a tener que dejar de cultivar porque no hay forma de hacer crecer los árboles allí o de mantenerlos vivos. ¿Sí? Un cuarto de toda Europa y el norte de África está bajo condiciones de sequía, con un 19% de la región con un nivel de alerta, ¿no? De warning, de aviso para la sequía del suelo, ¿okay? Donde la cantidad de humedad está en déficit, por debajo de lo que se debe. Y a ver, la situación se ha puesto peor desde finales de enero, pero ha mejorado un poquitico comparado con el año anterior. Okay. Bueno, eso no da mucha esperanza, pero realmente esta es una noticia importante. Guárdenla allí en la mente porque para el final del programa esta va a tener relación. Bien, esta es otra idea, este es otro punto importante que se relaciona con uno que mencionamos anteriormente. Un estudio que dice que el albedo relacionado con la reforestación para remover CO2 de la atmósfera remueve beneficios de la siembra de árboles. Vamos a explicar qué cosa es esto. Bien, Nelson, bienvenido, buenas noches. Se plantea, y hay ideas por ahí de sembrar no sé cuántos billones de árboles y todo eso. Recuerden que dimos la noticia hace 2 o 3 programas atrás del hombre que inició una de estas campañas de sembrar 1 billón de árboles. Ahora dice que no lo siembren porque no resuelve el problema. ¿Sí? Porque no es así, la cosa no es llegar y sembrar el mismo tipo de árbol en todos lados, eso no es así, la naturaleza no funciona así. ¿Sí? Entonces, dicen que sembrar árboles es un buen modo, se considera un buen modo de secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera y de refrescar el clima. ¿Sí? Entonces, esto es cierto, eso es cierto. ¿Sí? Todos lo sabemos, todo el que se ha parado a la sombra de un árbol sabe que, bueno, es más fresco que estar al sol, ¿verdad? Pero este es un tema mucho más complejo de lo que las personas se piensan. Entonces, este estudio plantea que cuando tú siembras árboles, al igual que sucede con el derretimiento del hielo en el permafrost, ¿ves? Cuando tú siembras árboles o plantas y esas cosas, el albedo cambia. Y el albedo es la cantidad de energía que se refleja de nuevo hacia el espacio. La energía que viene del sol, que entra a la Tierra y que se refleja. ¿Okay? Eso es una medida que se usa mucho en astronomía. Entonces, ¿qué dice esto? Que cuando tú siembras árboles, el árbol está consumiendo, está extrayendo CO2 de la atmósfera, ¿okay? Pero a la misma vez está acumulando más calor que proviene del sol porque se está reflejando menos hacia el espacio. ¿Okay? El árbol lo atrapa. Entonces, esto elimina parte del beneficio que implica sembrar árboles. O sea, fíjense lo complejo que son estos temas. ¿Okay? Que ahora estamos dándonos cuenta que no es tan sencillo como sembrar un montón de árboles y resolviste el problema. Si tú siembras muchos árboles, también vas a absorber más energía. Entonces, tienes que tener todo eso en cuenta. Y estos son temas que los científicos están trabajando cuidadosamente porque recuerden que viene la ingeniería atmosférica también. O sea, todo eso vamos a tener que trabajarlo con mucho cuidado porque si metemos la pata, después no hay arreglo. ¿Okay? El tema principal es ese. Si metemos la pata y hacemos las cosas de forma exagerada, sin darnos cuenta, como hemos hecho hasta ahora, este experimento que estamos corriendo a nivel planetario, pues entonces después tenemos las consecuencias arriba. Bien, este es una noticia breve. Este tipo de ballena, que le llaman como cabeza de cazuela o algo así, traducido al español, no sé cuál será su nombre oficial en español, pero este tipo de ballenas han estado desplazándose, o sea, ha habido una campaña completa para rescatar su población y se ha logrado revivir su población a niveles antes de la captura hecha por los hombres, del abuso de captura hecho por los hombres. Eh, ahora te explico, Mari. Válida la pregunta. Ahora te explico eso. Incluso aquí creo que traigo un artículo que explica bien eso. Pero la cosa es que ahora que estas ballenas se ha recuperado la población, con el problema del cambio climático, están cambiando las rutas donde ellas pasan a buscar alimentos y entonces van a comenzar a atravesar las rutas donde están los shipping, los barcos mercantes.
Y por supuesto, donde una ballena de esta es golpeada por uno de estos barcos, bueno, la desbarata, ¿no? Aquí lo sabemos con los manatí, por ejemplo, que lo cogen las hélices de los botes y los cortan prácticamente los hacen tiritas, ¿no? Entonces, esta es una de las preocupaciones de los científicos, por supuesto, totalmente válida. Yo, o sea, no tenemos muchas opciones aquí. Lamentablemente, el mecanismo del cambio climático ya está desatado y el shipping va a continuar funcionando por un tiempo, ¿ok? Por un tiempo. ¿Cuánto? No les puedo decir, pero en algún momento eso se va a detener. ¿Eh? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque esta es una noticia breve. La parte más importante viene después. Eh, Mari, me pregunta sobre los fríos atroces que han hecho aquí en los Estados Unidos. Ese es el llamado fenómeno del polar vortex, ¿ok? Yo aquí tenía, permítanme regresar un momentico atrás, un artículo que mostraba qué cosa era el polar vortex. ¿Bien? Y entonces allí, aquí está. ¿Bien? Esto que ve aquí, ese es el famoso polar vortex. ¿Ok? O sea, eso es el frío polar, que es como un gran ciclón, para decirlo así, que está sobre el polo normalmente y que llega hasta la estratosfera. Y está delimitado por la llamada corriente en chorro, ¿bien? Que está aquí abajo. Hay otro esquema aquí abajo que lo muestra perfectamente. ¿Bien? Mírenlo aquí. Esto azul es la corriente en chorro cuando la atmósfera está en un estado normal, como estaba antes. Ahora que está más caliente, ¿bien? Las olas de calor que hay empujan, las masas de aire caliente empujan la corriente en chorro hacia arriba, la hacen menos circular, la deforman, y entonces el polar vortex, que está contenido por la corriente en chorro allí cerca del polo, ahora baja hacia abajo. Y por eso ese aire polar extremadamente frío nos llega hasta aquí abajo. ¿Eh? Llega aquí, llega a Europa, llega a donde toque. ¿Eh? Y eso es consecuencia del calentamiento global. O sea, y aquí no solo esto, aquí vamos a traer una noticia final que va a estar peor que esto, ¿no? O sea, estos fríos polares que matan personas y que crean montones de desastres son consecuencias del calentamiento global, cosa que no, o sea, no suena inteligente, ¿ok? No suena lógico, pero así es como funciona la Tierra. ¿Bien? Bien. Esto es para despejar un poquito, pero este señor está en un carro en medio de una inundación en Brasil. Y miren, y yo no le pongo el audio, pero no me estaba totalmente tranquilo ahí hablando. Miren, bueno, estamos en esta situación y miren esto, mostrando aquello como si fuera esto una exhibición de no sé qué, ¿no? Pero imagínense estar en esa situación, o sea, esa es una situación fea. Si ese carro se llena de agua o es arrastrado por el agua, que es una de las grandes posibilidades que tiene, no va a estar en una buena situación. Miren qué tranquilos están ellos ahí en medio de esa inundación, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí que sigan tranquilos disfrutando de su inundación. Bueno, las centrales hidroeléctricas no van a resolver el problema de la crisis climática, ¿eh? Pero sí, fabricar más centrales hidroeléctricas va a llevar a guerras por el agua. Entonces, aquí hay varios ejemplos. El más importante de ellos está al final. Eh, sí, Mari, puedo profundizar eso si quieres, ¿ok? O te puedo enviar la noticia esa para que leas completo el artículo, porque es importante entender eso. ¿Ve? Y aquí al final hay un artículo mucho más importante que está relacionado con un fenómeno similar, pero mucho más fuerte. Bien, el problema es que, y miren esta hidroeléctrica como está, ¿no? Esa represa. El problema es que el agua, como está sucediendo aquí, por ejemplo, al oeste, en muchas partes del mundo, el agua está en declive, el agua dulce, el agua potable que podemos usar, se está acabando, se está evaporando o la estamos gastando en agricultura y estamos desgastando los acuíferos, estamos haciendo de todo, ¿no? Entonces, con el cambio climático, los lagos van a perder mayor cantidad de agua, los ríos también, y los glaciares, que son, eso las personas no lo piensan, pero los glaciares, que lucen muy bonitos en la foto, son fuente importante de agua para muchos pueblos que se establecieron en sus alrededores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en los Andes o en el Himalaya, hay muchos pueblos que cuando se derritan totalmente esos glaciares se van a quedar sin agua, se van a morir los pueblos y van a tener que irse a incrementar el cinturón de pobreza en ciudades importantes. Eso se le llama migración climática, lo he repetido aquí muchas veces. ¿Okay? Víctor, bienvenido, buenas noches, mi hermano. De Pozo, bienvenido. Ahorita hablamos de tu comentario. Exactamente, Pozo. Por eso es que absorbe el carbón, ¿okay? Para generar su estructura. De hecho, muchas personas no saben que los árboles no crecen con materiales extraídos del suelo. ¿Okay? La estructura que tiene el árbol o cualquier planta está hecha del CO2 de la atmósfera.
¿Sí? Ellos separan el carbono y expulsan el O2, que es el oxígeno que nosotros respiramos. Y el carbono que sacan del CO2 es el que usan para construir el cuerpo del árbol. ¿Eh? Bueno, la cosa es que más de la mitad de los lagos en el planeta y 2/3 de los ríos están secándose. 2/3 de los ríos y más de la mitad de los lagos del planeta se están secando. Eso es una crisis grave. Y eso no es que venga, eso está sucediendo, pero viene peor para los próximos años. ¿Eh? Está, por supuesto, amenazando los ecosistemas, las tierras de cultivo, el agua para beber y todas esas cosas. ¿Eh? Pero, por supuesto, eso va a llevar a conflictos. Y eso ya se ha avisado hace tiempo. ¿Eh? Entonces, de aquí, aquí hay un montón de cosas, pero para no extenderme mucho, voy a mencionar 2 o 3 casos que hay aquí solamente. En el 2023 se estimó que alrededor de 3 billones de personas, 3.000 millones de personas, más del 37% de toda la humanidad está con pocos recursos de agua. ¿Ok? Esta crisis va a ponerse peor en los próximos años. Entonces, en medio de la sequía, del incremento de la sequía, como acabamos de hablar, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿okay? La desaparición de los lagos y los ríos y todo eso, entonces ahora se está proponiendo construir 3.000 represas para generar energía también. ¿Okay? O sea, en el momento donde menos agua vamos a tener, queremos usarla más. Entonces, fíjense el camino que nosotros llevamos como humanidad, que supuestamente nos denominamos inteligentes. ¿Okay? 500 de ellas han sido construidas en áreas legalmente protegidas como parques nacionales y reservas de la biosfera. ¿Okay? Entonces, lo que plantea, por supuesto, es que el IPCC y toda esta gente que tiene su forma muy particular de pensar, es que, bueno, esas represas van a ayudar también a recuperar no solo a los pueblos, a las personas que viven alrededor, sino también a la biosfera y bla, 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 bla. ¿Bien? Las hidroeléctricas se mantienen como la fuente de energía renovable más importante de todo el sector de energía renovable. ¿Eh? Entonces, dicen, el IPCC plantea que grandes niveles, o sea, la posibilidad de crear grandes cantidades hidroeléctricas va a ayudar a resolver los problemas de la energía renovable. O sea, tener más generación eléctrica sin usar combustibles fósiles. Eso es importante. ¿Eh? Y entonces, a pesar, por supuesto, menciona el estudio, a pesar de las sequías que están impactando y el cambio climático que es impredecible, que va a poner las cosas peor, bueno, quieren seguir construyendo represas. Entonces, aquí hay un ejemplo súper importante. ¿Bien? Un ejemplo súper importante. En el caso de África, ¿bien? Que dicho sea de paso, aquí varias cosas recogidas. Vamos a mencionar. Las represas liberan un 25% más de metano por unidad de superficie de lo que se estimaba anteriormente. ¿Por qué? Cuando tú construyes una represa, tú inundas una zona que normalmente es de bosques. Bien, eso sin hablar de las personas que sacan de ahí, ¿no? Los bosques, toda esta vegetación que se queda bajo el agua, se quedan sin acceso al oxígeno en la atmósfera. Por lo tanto, cuando se descompone esa vegetación, en lugar de ser descompuesta por microbios que están aquí afuera en la superficie, que generan CO2 en la descomposición, cuando esa descomposición tiene lugar bajo el agua, lo que generan es metano. Y el metano es un gas que aunque dura solamente 15, 10 años en la atmósfera, porque después se descompone por los rayos ultravioletas del sol, en el tiempo que él está en la atmósfera, esos 10 o 15 años que está en la atmósfera, tiene 3 veces la capacidad de calentamiento que tiene el CO2. ¿Okay? Es un gas de efecto invernadero sumamente potente. Entonces, cuando tú construyes una represa, tú estás incrementando la liberación de metano. O sea, en lugar de sacar CO2, ahí estás sacando metano que genera un aumento del calentamiento global. Fíjense en los problemas que nos estamos metiendo. O sea, las represas quieren ser usadas para generar energía eléctrica sin generar CO2 producto de la quema de combustibles fósiles, pero a la misma vez nos hacen generar metano. Miren dónde nos estamos metiendo. ¿Eh? Un dato curioso es que los chinos están financiando la mayor parte de toda la construcción de represas, sobre todo porque la gran mayoría son en África. ¿Okay? 330 represas en 74 países. ¿Okay? Los chinos están muy metidos en África y en otras partes también. Financiando cosas, ofertando préstamos y por supuesto recibiendo las ganancias. ¿Sí? Ecuador, lástima que Carlos Andrade no está aquí. En Ecuador, no hace mucho Carlos Andrade nos los dijo en una de estas charlas,
que en el caso de la represa Amalusa, en el río Paute, que da el 60% de la electricidad de Ecuador, ha estado al 40% solamente porque no hay suficiente agua. ¿Eh? Y eso va a suceder también, importante, y lo voy a repetir porque aquí está Mari, por ejemplo, que seguramente no ha escuchado las charlas anteriores. Las Vegas, Las Vegas. Carlos Andrade, ahora mismo te estaba mencionando. Ahí tienes el caso de Ecuador. Las Vegas. Las Vegas va a desaparecer, porque Las Vegas depende del agua del río Colorado. ¿Sí? Y acabamos de mencionar que las represas que están en el río Colorado, las dos que alimentan a Las Vegas y a Los Ángeles y toda esa zona, y de electricidad a la ciudad de Los Ángeles, están en el 35% de capacidad. ¿Eh? Cuando se llega a determinado nivel, no puede generar más electricidad. Y después, dicho sea de paso, ya he mencionado aquí también que la ciudad de Las Vegas ha tenido que poner 3 tuberías 3 veces para sacar agua, porque el nivel del agua ha ido bajando, que ya una tubería no funciona, pusieron una segunda, dejó de funcionar y ahora pusieron otra más cerca de fondo todavía. ¿Eh? Las Vegas es una ciudad que nunca debió haber existido. Ciudades en el desierto, que dicho sea de paso, por ahí hay personas todavía pensando en construir otra. ¿Eh? Eso es totalmente ineficiente y es parte del problema que tenemos. Uno de los mejores ejemplos que tenemos de el uso irresponsable de los recursos que nos brinda el planeta Tierra para nosotros. ¿Eh? Bueno, Carlos Andrade, mencioné el caso de la represa Amalusa en el río Paute, que está al 40% de la capacidad. O sea, y que genera el 60% de la electricidad. O sea, si está al 40%, no es que esté al 40% de la electricidad del país, es menos, ¿no? O sea, pues el 40% del 60% es mucho menos. Es menos de la mitad de la electricidad que consume el país. Bien, en África, aquí vamos con el problema de África. Bien, aquí mencionan el caso de las represas del río Colorado, del Hoover, la famosa represa Hoover, que está en problemas serios, en sequía seria, que ahora se ha aliviado un poco con los ríos atmosféricos, pero están en problemas serios. ¿Bien? Pero el Nilo, y este es el principal ejemplo, el ejemplo más palpable de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Vienen guerras por el agua. No solo en África, en el África van a empezar, pero de ahí para acá, eso se va a regar por todas partes del planeta. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Rusia invadiendo Ucrania, tiene que ver en parte por este tema, ¿ok? Por los terrenos agrícolas, por la capacidad de sembrar y por supuesto, la capacidad de tener agua. ¿Bien? Eh, en, sí, Mecho, pero si no tienen agua con electricidad no van a resolver el problema. ¿Okay? O sea, el agua es el recurso más importante. O sea, lo he dicho otras veces, pero lo voy a repetir. Lo más importante que hay en nuestras casas no es la electricidad, ni el wifi, ni la internet. Es el agua. Sin agua, con wifi, con internet, con electricidad no resuelves nada. ¿Sí? Es importante no olvidar eso. Bien, el río Nilo, sumamente importante para toda la zona oeste de África, ¿verdad? Recorre 11 países, 6.650 kilómetros de largo, es el río más largo del planeta. Eh, pero en Egipto, 109 millones de personas dependen del agua del río Nilo. 109 millones de personas. ¿Y qué está sucediendo? Que el río Nilo también pasa por Etiopía, pasa por Sudán. ¿Okay? Y entonces, ahora resulta que la parte más importante del río Nilo, la gente de Etiopía han decidido fabricar, y esto es un proceso que viene desde hace muchos años ya. ¿Okay? Para los que no saben, puedo hacer una historia breve. Etiopía decidió construir la represa de renacimiento de Etiopía. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que ellos piensan que con eso no solo van a tener agua, sino que también van a generar la mayor parte de la electricidad que necesita el país. ¿Okay? Ellos han invertido ahí no sé cuántos billones de dólares, 5 billones de dólares. ¿Okay? Y hay declaraciones y todo, que esto nos va a resolver el problema y la gente, todos los etiopianos van a tener electricidad y bla, 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 bla. ¿Okay? Va a tener una de las presas más grandes del mundo, 1.700 metros de ancho y 145 metros de altura. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con esto? Que fue construida sin consultar a Sudán y a Egipto. Y entonces, ¿qué es lo que viene aquí? ¿Qué es lo que viene aquí? Bueno, una de las cosas que vino es que Estados Unidos tuvo que meterse allí porque estaban a punto de irse para la guerra. Y entonces lograron unos acuerdos de hace unos años atrás y ahora la cosa está volviendo a renacer. ¿Okay? Porque obviamente cuando ya están terminando de construir la represa, comienzan a llenarla, eso le limita la cantidad de agua a Etiopía.
a Sudán y a Egipto. ¿Okay? Y Etiopía se beneficia sin pedirle permiso y sin tener un acuerdo con el resto de los países que están debajo, río abajo. ¿Bien? Entonces, esto, guerra por el agua, exactamente. Pero no, miren la vía que llevaba esto. ¿Ok? Cuando salió, o sea, esto indica que cuando terminen este reservorio de agua y lo llenen, 74.000 millones de metros cúbicos. Eso implica que Etiopía tiene el control sobre el flujo del Nilo para todos los países que van por debajo, Sudán y Egipto. ¿Ok? Y entonces, por supuesto, eso le da un poder político a los líderes de Etiopía. El presidente de Etiopía puede decir, vamos a cortarle el agua a la gente de abajo. ¿Ok? A ver si entienden lo que se está hablando. Egipto necesita el 59% del agua fresca que consume viene de ese río. ¿Ok? Entonces, el Egipto ya han habido amenazas y entonces cuando Wikileaks, ¿recuerdan Wikileaks? Una de las cosas que sacó Wikileaks fue un conjunto de correos electrónicos de un grupo llamado Inteligencia Global que revelaba que entre Sudán, que Egipto pensaba usar tropas especiales para dinamitar la presa. A ver si entienden lo que estamos hablando. ¿Okay? Esto es muy importante porque estas cosas van a comenzar a suceder en todo el planeta, porque el agua se está acabando. ¿Okay? Entonces, nunca llegaron a usar tropas especiales, pero ya Egipto está hablando de usar grupos militares proxies, o sea, de estos que son de otros lados, pero ellos son como mercenarios, ¿no? Le pagan para que se estabilicen la zona y comiencen a desestabilizar a Etiopía para tratar de frenar o destruir la presa. ¿Sí? Actualmente las más recientes negociaciones para calmar las hostilidades no están teniendo resultados. Entonces, eso por supuesto va a terminar allí, tarde o temprano, va a terminar cuando, porque además el agua del Nilo está bajando de nivel, ¿okay? Está reduciéndose la cantidad de agua que viene bajando por el Nilo. Así que si tú construyes una represa enorme, tú te apropias de esa agua y luego liberas la cantidad que te da la gana. ¿Okay? Entonces, esto no va a terminar bien. O sea, en el futuro viene, porque esto lo han logrado calmar Estados Unidos, por ejemplo, pues, se metió allí porque no le convenía una guerra en la zona. Otra guerra más en la zona. ¿Eh? Y allí va a haber una guerra por el agua. Y ese no va a ser ni el primero, pero no tampoco va, sobre todo no va a ser el último, ¿ok? Tampoco hubo permisos, análisis para el medio ambiente, la posibilidad de todos los desastres que iba a causar el medio ambiente esta represa. Se les pasó por arriba. No solo eso, ¿ok? Sacaron de allí a 20.000 indígenas, gumús y berta nativos de la zona, los forzaron fuera de esa zona para rellenar todo eso con agua. ¿Ok? Que bueno, eso a nadie le importa actualmente, ¿no? O sea, como siempre hemos hecho los nativos, bueno, que se vayan a otro lugar y resuelvan en otra parte, ¿no? Y entonces, incluso non-profit que han estado revelando todos los problemas de corrupción y de falta de análisis ecológico y todo eso que se han hecho, bueno, han tenido problemas, han sido recibido amenazas de muerte por parte de, por supuesto, de la gente del gobierno y de la zona de ahí de Etiopía. Y un periodista, Riyud Alemu, lleva preso 4 años por estar hablando en contra de la represa. ¿Okay? Basado en leyes antiterroristas. A ver si tienen una idea de las cosas que se están hablando. Entonces, todo eso además incluye aquí el problema de que China está metida en eso y en otros lugares también. O sea, toda la extracción de litio y de cobalto en África está controlada por China. ¿Sí? Pero bueno, aquí todo, China es el colector de deuda más grande que está metido en África. ¿Okay? Ya no es Estados Unidos. Así que ya pueden tener una idea de cómo andan las cosas, ¿no? Eso no luce bien. Eso no va a terminar bien. Y va a ser uno de los peores ejemplos que vamos a tener más rápido del problema de las guerras por el agua. Bien, el derretimiento del permafrost. Recuerden que el permafrost es el suelo congelado durante más de 2 años. El suelo que está congelado en la taiga rusa o en Canadá o en Alaska, ese suelo lleva congelado desde antes de la finalización del último periodo glacial. O sea, eso lleva congelado allí decenas de miles de años. O sea, cuando eso ahora se está descongelando producto del calentamiento global, ¿bien? Todo eso que se está descongelando allí se comienzan a descomponer todas las materias orgánicas. Miren el permafrost, ¿eh? O sea, allá abajo hay de todo tipo de cosas.
desde bacterias, virus, hierbas, árboles, animales muertos, todo eso que ha estado congelado ahí, ahora cuando se descongela comienza a descomponerse. ¿Sí? Eso libera CO2, libera metano, pero también ahora dicen este grupo de científicos que libera también radón, que es un gas que genera cáncer de pulmones. Y eso lo saben aquí muchas personas en este país, porque aquí ha habido casos de eso, ¿no? De cáncer pulmonar producto del radón liberado en los sótanos de las casas, ¿verdad? Bueno, pues el radón, por supuesto, a nosotros no nos va a preocupar porque eso se libera cerca del círculo polar ártico, ¿ok? Y quizás allá en el sur, al sur en Tierra del Fuego y zonas de esas, o en el sur de África, pero aquí, donde las personas que viven en esa zona van a tener que preocuparse por eso, porque muchos van a terminar con cáncer de pulmón, porque va a comenzar a salir radón producto del derretimiento. Dicen que aquí en el caso de los Estados Unidos, ¿ok? Es la segunda causa de muerte, eh, eh, radón es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón en los Estados Unidos, responsable por 21 muertes por año actualmente en este país. ¿Eh? Bueno, y estamos entrando en la parte buena. Aquí viene la parte buena, así que agárrense de los cinturones, amárrense los cinturones, agárrense de los brazos de la silla porque la cosa viene caliente. Este es un gráfico en este sitio web que se llama Financial Times, que habla sobre cómo los efectos del cambio climático van a afectar a las generaciones de seres humanos que hay en este planeta. ¿Eh? Y entonces, bueno, han estudiado 100.000 artículos científicos y todo eso y han llegado a generar este gráfico. Vamos a ponerlo aquí para que se vea lo mejor posible. El color indica la temperatura, ¿okay? Desde el año 1900 hasta el 2100. ¿Eh? Esto es para que tengan una idea. Este gráfico está para el año 2020. Recuerden que ya estamos un poquitico más acá, pero en la medida que el color se hace más rojizo, significa más caliente la atmósfera de la Tierra. ¿Eh? Porque yo sé que hay personas por ahí que se dedican a negar todo esto. Todo esto está dicho, ya, o sea, discutir si es o no es, ya eso no tiene sentido. Ahora lo que tenemos que ver es cómo resolvemos el problema, si es que queremos resolver. ¿Eh? O cómo vamos a tratar de aliviarlo. ¿Eh? Esa es otra parte. Bueno, aquí están las generaciones. Para el que nació en 1950, estamos ahora tiene 70 años, ¿bien? 72, 73 años, y ha visto un calentamiento que por aquí estaba la cifra, ¿ok? Eh, a ver, ¿dónde están los números de las personas? Están más abajo. Bien. Cuando los que nacieron en el 50 entraron en el mundo cuando había solamente 0,25 grados Celsius de calentamiento comparado con los niveles preindustriales. ¿Ok? Para hoy, esa persona que tiene 70 años ya en su vida ha experimentado un calentamiento de 0,85 grados Celsius a lo largo de su vida. Y eso tienen que darse cuenta porque tienen que estar viendo los efectos ya. ¿No es? La velocidad del calentamiento hasta la fecha ha sido un 50% más rápido que para aquellos que nacieron en los 80, comparado con los que nacieron en 50. Bueno, lo importante aquí es el gráfico. ¿Eh? Miren, Zoraida, mira a ver dónde cae tu hijo. ¿Okay? Para aquel que quiera ver el gráfico, me pide el enlace, yo con gusto se lo envío después en los comentarios, o puedo ponerlo ahí. Pero la cosa es que cada una de estas generaciones, en la medida que, fíjense cómo en la medida que van naciendo después, van chocando con condiciones peores. Ahora, ¿qué son estos 5 niveles que hay aquí? ¿Okay? Son los niveles en los que continuaríamos emitiendo gases de efecto invernadero. Si logramos frenar Si logramos frenar la emisión de gases de efecto invernadero, nos iríamos por el escenario más bajo. Pero si seguimos como estamos hasta ahora, o sea, quemando todo el combustible que podemos y aumentando la cantidad de población y aumentando la cantidad de consumo de carne y aumentando la cantidad de automóviles y de industria y de todo eso, nos vamos por el escenario más alto. ¿Okay? Punto importante. ¿Okay? Una persona que nace hoy, o que nació en el 2020, antes del 2100 ya va a tener 70 años, pero va a estar viviendo en un mundo que si no atajamos el problema, va a estar viviendo en un mundo donde las temperaturas van a ser 3,5 o 4 grados más altos a nivel planetario. ¿Okay? Eso es peor que las olas de calor que ha estado viviendo Europa en estos años. ¿Okay? Europa está a un nivel de calentamiento de 2 grados Celsius. ¿Okay? Europa. Y han habido ahí olas de calor que han matado 3.000, 4.000, 10.000 personas. ¿Okay? Así que imagínense cómo van a vivir sus niños,
Si su niño nació en 2020, cuando tenga 70 años, si es que llega allá, si la sociedad todavía existe, funcionando la civilización humana, pues va a estar a este nivel. 4 grados de calentamiento, eso es un desastre. Y aquí vamos a ver 2 o 3 puntos importantes que subrayan qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero, punto importante, ¿qué dice aquí al final? El calentamiento va a continuar más allá del 2100. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono que hemos metido en la atmósfera, el metano va a durar 10 años, 15 años, y después se desintegra. Pero el dióxido de carbono va a estar miles de años aquí calentando el planeta. O sea, lo que viene para nuestros hijos, señoras y señores, es horrible. ¿Bien? Bueno, esto nada más para tocarles el tema el corredor de tormentas del Atlántico Norte. Yo no sabía que esto se le llamaba así ni que existía, ¿no? Porque nunca he estado por allá arriba. Bueno, es una región muy activa con variabilidad en escalas de tiempo de algunos días. ¿Ok? Allí se forman tormentas muy rápido y se disipan muy rápido. Pero el problema es que esto está siendo investigado porque, por supuesto, en la medida que el calentamiento aumente, aquí las tormentas se van haciendo peores y se van a generar más rápido y en mayores números. ¿Bien? Ahora, ¿por qué traigo todo esto? Esta es una advertencia para los que vivimos en el este de Estados Unidos, en la zona del Caribe. Estamos, o sea, el agua del, del Océano Atlántico está ya en temporada de huracanes. O sea, para traducirlo directamente, no hemos iniciado la temporada de huracanes del 2024. Eso empieza en junio, ¿no? Bueno, la cosa es que ya estamos con temperatura para generar huracanes, lo cual quiere decir que la temporada de huracanes este año va a empezar antes. Recuerdan que el año pasado les decía, el 2024 no viene fácil. Bueno, lo que están advirtiendo esto, que aunque la temporada de huracanes está unos meses más adelante, las aguas del Océano Atlántico ya están calientes a nivel de junio. Estamos en febrero y el nivel de calentamiento que hay en el agua del Océano Atlántico ya corresponde al mes de junio. ¿Okay? A ver si entienden lo que estamos hablando. En febrero, pasando para marzo, ya estamos adelantados y tenemos el calentamiento que debiera haber en junio. ¿Okay? Lo cual quiere decir que el océano está extremadamente caliente. Y de allí sale la energía para los huracanes y las tormentas. ¿Sí? Entonces, hay otro problema, que es que el niño está decayendo y el niño generaba los vientos de cizallas en la parte alta de la atmósfera que debilitan a los huracanes o les imposibilitan desarrollarse. Entonces, vamos a tener, y aquí hay una combinación sumamente interesante, ¿ok? El niño está yéndose, está aflojándose, está desapareciendo, y en algún momento va a entrar la niña. La niña es un enfriamiento de las aguas en la parte este del Océano Pacífico. Pero la niña favorece el desarrollo, o sea, el nacimiento y desarrollo de huracanes en el Océano Atlántico. Entonces, miren qué combinación, ¿ok? O sea, no sabemos cuándo la niña vaya a comenzar, pero si comienza antes, si comienza, y hay estimaciones de que pudiera comenzar en junio, cuando comience la niña, más el calor que tiene el océano guardado, esto aquí se va a poner sumamente interesante, sumamente interesante. ¿Eh? Entonces, lo están advirtiendo, vamos a tener mayor cantidad de huracanes y más fuertes también. Entonces, tranquila, Mari, no hemos llegado a la parte más importante de esta charla. Bien, ya te acostumbrarás, si vienes a todas las charlas los domingos, te acostumbrarás a este tipo de noticias. Pero la advertencia que están diciendo los meteorólogos es que prepárense para esta temporada de huracanes. Esto no quiere decir que nos vaya a golpear uno en Miami, por ejemplo, porque como han visto en temporadas anteriores, muchos huracanes se están yendo ¿para dónde? Para Nueva York, para las Carolinas, para Georgia, porque están cambiando los patrones. ¿Eh? Pero hay otra parte que se están yendo hacia el Golfo, ¿verdad? Hacia el Golfo de México. Entonces, o sea, más huracanes, más intensidad, todo depende de cuándo comience la niña. ¿Ok? Entonces, ya estamos. No sé si aquí está el gráfico. Aquí no está el gráfico. No está el gráfico. Pero las aguas, aquí se ve pequeño. ¿Eh? Pero las aguas del Océano Atlántico están calientes para niveles que corresponden al mes de junio. Y estamos en febrero.
Eso está feo. Eso está feo. Esto es una advertencia fuerte. Entonces, este artículo que habla sobre la corriente, la circulación meridional en círculo del Atlántico. ¿Qué cosa es esto, no? Este es un tema súper importante, es el más importante de hoy. Bien. Una vez en el pasado, el derretimiento de los glaciares, o sea, cuando terminó la época glacial aquí en la Tierra, hace 12.000 años atrás, 10.000 años atrás, se comenzaron a derretir los glaciares que cubrían, por ejemplo, América del Norte, Europa, ¿bien? Toda la parte de Asia. Bien, cuando esos glaciares se derritieron aquí, particularmente en Estados Unidos, generaron tal cantidad de agua dulce, ¿bien? Que llenaron de agua dulce toda esta zona aquí, el sur de Groenlandia, y eso detuvo esta corriente. ¿Qué cosa es esta corriente? Esta corriente que viene es una corriente marina que va por la superficie del agua del mar y luego baja, se enfría, se hace más salada, más densa, baja y regresa por el fondo del mar, por el fondo del océano Atlántico hacia la Antártida. ¿Bien? Esa es la AMOC, AMOC. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede con esta corriente? Que además aquí está incluida la corriente del Golfo, que es otra cosa que tiene cierta relación, pero no es la misma cosa. Bien, es importante entender esto. La corriente del Golfo lleva calor hacia Europa. Bien, aquí se divide en dos partes. Una parte coge hacia el oeste de Groenlandia y otra parte se va por el este, calentando al clima de Europa. Y también parte del clima aquí de Canadá, el norte de Estados Unidos y eso. ¿Okay? Si la AMOC se detiene, que ahora vamos a hablar, a profundizar en esto, entonces dejaría llegar esa cantidad de calor a Europa y al norte de Estados Unidos. ¿Qué implicaría eso? Un montón de cosas. ¿Okay? ¿Recuerdan la película El día después de mañana? The Day After Tomorrow. ¿Bien? La película es un poco exagerada, es exagerada. Bien, pero lo que estamos hablando aquí va por esa vía. Bien, entonces vamos a explicar cómo es que funciona esto. Si esta corriente se apaga, deja de funcionar, van a suceder muchas cosas. Una de las cosas, o sea, dicho sea de paso, esto ya sabemos que sucedió hace 10.000 años, 12.000 años. ¿Bien? Pues la causa la vamos a explicar aquí también, para que entiendan cómo es que funciona esto. Pero los científicos están advirtiendo que esta corriente está en lo que llaman un peligroso tipping point. Tipping point es un punto de cambio. ¿Okay? Un punto de no regreso. Una vez que tú cambias, no regresas atrás. ¿Ok? Vamos a, no sé si terminar aquí, voy a poner la presentación que preparé, que allí está mejor explicado. ¿Dónde está la presentación? Aquí está. Bien. La AMOC. Esta es la famosa AMOC, es la A es de Atlántico, en esta parte. Pero esa corriente, y ahora le voy a mostrar cómo funciona, esa corriente recorre, esa corriente de agua recorre todos los mares del planeta. ¿No ves? Y a través de ella se mueve oxígeno, calor y nutrientes. ¿Bien? Entonces, aquí la tienen sin el letrero. ¿Bien? AMOC quiere decir Atlántico, circulación en círculo del Atlántico. Es esta que está acá. ¿Bien? Entonces, la AMOC es parte de una circulación a nivel planetario. ¿Okay? Que está impulsada. El motor que mueve esta corriente, y ahora le voy a mostrar cómo es que funciona, es las variaciones de densidad y de salinidad en el agua. ¿Cómo funciona esto? ¿Okay? Hay muy pocas zonas donde esta corriente se mezcla. Aquí la tienen, a ver si comienza a moverse. Ahí la tienen moviéndose. Correcto. Bien. La parte roja son las corrientes superficiales y las partes azules son las corrientes frías que están a lo largo del fondo del océano. ¿Okay? Aquí pueden ver, por ejemplo, que en cerca de Groenlandia la corriente se divide en dos, ¿okay? Y baja hacia las profundidades, baja por todo el centro del Atlántico, ahí se incorpora la corriente que hace toda una circunvalación de la Antártida. Bien, y una parte después va hacia el Océano Índico, otra parte va hacia el Océano Pacífico, ¿bien? Donde hacen toda su vuelta. Estas corrientes se mueven extremadamente lento, algunos milímetros por día, pero las cantidades de agua, de energía y de nutrientes y de oxígeno que se mueven son enormes, enormes. ¿Okay?
Recuerden que el océano ha absorbido el 90% de la energía que hemos acumulado aquí, producto del calentamiento global generado por el hombre. ¿Ok? No estamos hablando de la naturaleza. El 90% de la energía que ha entrado acumulándose aquí, producto del CO2 que hemos generado nosotros, está en el océano. ¿Ok? Entonces, aquí arriba, como pueden ver, hay una parte importante. Esto es parte del motor. O sea, el agua llega aquí caliente, se va enfriando y a la vez que se va enfriando, se va haciendo más densa y va evaporándose y se va haciendo más densa porque va teniendo mayor cantidad de sal. ¿Okay? Va a tener menos cantidad de agua porque se evapora. Entonces, esa agua se hace más pesada y se hunde justo al sur de Groenlandia y al norte acá de Europa. ¿Bien? Se hunde, libera todo el calor en esta zona y baja. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con esto? Que cuando esa corriente de agua se hunde, también lleva oxígeno a los organismos que viven en las partes profundas del océano. ¿Sí? Y cuando sube acá en la Antártida, en toda esta zona, trae nutrientes del fondo del mar que alimentan a plancton, que alimenta a todo el resto de la cadena alimenticia prácticamente en la Tierra. ¿Sí? O sea, estas corrientes son sumamente importantes para la vida en la Tierra, para el mantenimiento de la vida en la Tierra, pero también para nuestra civilización. Vamos a ver. ¿Sí? Hace un tiempo, el famoso panel intergubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas, el IPCC, concluyó, el grupo de científicos esto concluyó que no había riesgo de colapso de la AMOC para lo que queda de este siglo, o sea, antes del 2100. ¿Sí? Ahora bien, hay un problema con los modelos que se usan para esto. No solo eso, ahora le voy a mencionar otra parte que tiene que ver con la política también. ¿Bien? Hay este señor, este profesor de la Universidad de Potsdam, dice, de Alemania, dice que reveló en unos modelos que habían signos de aviso de que la AMOC pudiera colapsar en el 2021. Por supuesto, eso no sucedió. O sea, el modelo no estaba correcto. ¿Eh? Y los datos que tenemos sobre esta corriente solo provienen del 2004. O sea, hasta antes de eso no teníamos forma de medir la corriente. Por eso es que estamos, como decir, desnudos todavía, ¿no? Para tratar de entender este problema. No tenemos todos los datos, ni tenemos datos de mucho tiempo. Entonces, decía el IPCC que bajo las corrientes, la vía actual de calentamiento de 2 grados para el 2050, bla, que pudiera hacer que la AMO pudiera colapsar y eso, pero bueno, no está clara la cosa. ¿Sí? Dicho sea de paso, estos son modelos tratando de simular la realidad, tratando de hacer pronósticos. ¿Okay? O sea, pueden equivocarse, porque como les digo, tenemos pocos datos y esto nunca hemos sido testigos de este proceso. ¿Okay? ¿Qué sucede si se detiene la AMOC? Otras partes del planeta se van a calentar más rápido, particularmente los trópicos y el hemisferio sur, mientras que Europa y el norte de Estados Unidos se va a enfriar. Y esto, paradójicamente, Mari, ¿okay? Es un efecto del calentamiento global. Un enfriamiento provocado por el calentamiento global. Vamos allá. ¿Okay? Sabemos ya que desde hace 1600 años para acá, la AMOC se ha estado debilitando. ¿Okay? Eso sí ya lo sabemos. Sabemos que en el pasado la AMOC ha colapsado, estas corrientes han colapsado. Aquí les voy a mostrar un gráfico de cómo sucedió, ¿okay? Para aquella época, hace 12.000 años. Puede volver a suceder como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre, ¿okay? Pero las posibilidades de que esto ocurra, de que este colapso ocurra, todavía son preguntas abiertas. O sea, no estamos muy seguros de lo que va a suceder porque nunca hemos tenido esta experiencia. Entonces, ¿qué sucedió hace 12.000 años? Bueno, actualmente, para el año 2021, estos datos son un poquito viejos, pero Groenlandia estaba agregando, ahora está mucho más. Recuerden que di la noticia no hace muchos programas atrás de que en Groenlandia estaba lloviendo, o sea, no cayendo nieve, lloviendo, lluvia, agua líquida, ¿ok? Que eso, por supuesto, contribuye a derretir mucho más el hielo que tiene Groenlandia. Ya Groenlandia estaba adicionando en el 2021 400.000 millones de toneladas de agua dulce al Océano Atlántico Norte cada año. 400.000 millones de toneladas de agua dulce. ¿Okay? Esto interrumpe, esta es la vía de romper, de interrumpir el motor que mantiene funcionando la AMOC, que es
Recuerden que es el agua que se enfría y se hace más salada justo al sur de Groenlandia. Groenlandia está saboteando eso con el agua dulce que se está derritiendo ahí. ¿Eh? Esto fue lo que sucedió hace 12.000 años. Este era el mapa de Estados Unidos y de Norteamérica hace 12.000 años. Habían estos lagos, o sea, todo esto era hielo y hace 12.000 años comenzó a derretirse, cuando se acabó el periodo glacial. ¿Okay? Todo ese hielo que se derritió generó estos lagos glaciales. Este que está aquí arriba a la izquierda, que es bastante grande, y este que está aquí a la derecha, que es mucho más grande todavía, es más grande que la bahía de Hudson, para aquellos que lo escuchan en podcast. ¿Bien? Toda esa agua dulce terminó en el Atlántico, de momento, y eso detuvo la AMOC. Y eso generó un enfriamiento, en medio del calentamiento que había, generó un enfriamiento en la parte norte del planeta que duró 1.000 años. 1.000 años. Escuchen bien los números. Bien, ¿qué está sucediendo? Este es el mapa de temperaturas, de variación de temperatura de la Tierra en la actualidad. A ver, o sea, los rojos son más calientes. A ver qué ven al sur de Groenlandia. Para aquellos que están en podcast, se los voy a decir. Al sur de Groenlandia hay un punto en azul, que quiere decir que está 2 grados por debajo. Se está enfriando. ¿Y por qué se está enfriando el mar del norte al sur de Groenlandia? Porque está recibiendo el derretimiento, el agua del derretimiento de los hielos de Groenlandia. Y allí justo es donde está el motor de la AMOC. ¿Bien? O sea, estamos en camino a detenerla. ¿Cuándo? Bueno, ahí vienen los problemas. Recuerden, aquí les puse, les repito el gráfico. Miren dónde está el azul ese y miren dónde está el motor funcionando. Está justo allí donde está el motor de la AMOC. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa es un tipping point? Es un punto de no regreso. Y aquí les pongo el gráfico para explicarles qué cosa es un tipping point. ¿Okay? Cuando usted está sentado en una silla y quiere sentirse más cómodo y la echa para atrás y se queda apoyado en las dos patas de atrás, usted tiene un punto, ¿okay?, que sabe que no puede pasar. O sea, si usted se echa un poquito para atrás y está más cómodo, pero si sigue echándose para atrás, ¿qué va a suceder? Se va a caer de espalda, porque va a pasar un tipping point, un punto de no regreso, que una vez que pasas ese punto, ya no puedes regresar al estado anterior. ¿Okay? Una vez que pasas ese punto, no vas a parar hasta llegar al suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué están diciendo los científicos? Que esta corriente está señalando, está dando señales de que está cerca del tipping point. Y una vez que pase ese punto, se va a detener, hagamos lo que hagamos. Haga lo que se haga. ¿Sí? Ahora bien, este señor tiene que haber, o sea, aquí hay un punto importante que quiero decirle. Los científicos que estudian todo esto, que a mí me ha pasado, y yo no soy científico, pero como yo siempre estoy buscando noticias estas para dar esta charla, y porque me interesa muchísimo el tema, me interesa el futuro de la humanidad, me interesa en dónde van, en el mundo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, ¿okay? Pero con todo este tipo de noticias termina uno deprimido. O sea, el otro día había una entrevista a un muchacho que trabaja en este tema continuamente, y lo dice, yo estoy todo el día al tanto de estas cosas y termino con ganas de llorar, porque veo que no se hace nada. O sea, los datos están allí, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. ¿Bien? Entonces, este señor desarrolló un modelo basado en ciertas inducciones y vio en el modelo cómo iba avanzando el proceso hasta que la AMOC, esta corriente circular del Atlántico, se detuvo. ¿Bien? Entonces, él advierte que, y de este estudio salió, que existía la posibilidad, y de hecho este estudio no tiene incluido todos los factores que influyen en esta corriente. Él analizó un solo factor, ¿ok? De el agua dulce que se incluye en el océano, producto del derretimiento. Pero, y voy a saltar esta diapo, porque lo que me interesa es darles los efectos, que ya estamos casi al final, ¿ok? O sea, dicho sea de paso, la corriente del Golfo de México, el Gulf Stream, como le llaman, puede ser que si la MOC se detiene, todavía la corriente del Golfo de México funcione. ¿Okay? La corriente del Golfo de México da calor, recuerden que da calor a Europa y al norte de Estados Unidos. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que están diciendo esta gente? Y vamos a saltarnos estas diapositivas. En el estudio,
Este equipo modeló un sector de tiempo teórico de 2200 años, comenzando en condiciones preindustriales, con el clima en condiciones preindustriales, antes de que calentáramos el planeta. Que dicho sea de paso, eso demostramos ya que comenzó en 1800 y pico, ¿ok? El calentamiento. Entonces, la AMOC fallaría, dejaría de funcionar en el año 1758, que corresponde con el año 2050. 2050. ¿Qué implica esta cifra? ¿Qué implica esta cifra? Por supuesto, el modelo está dando 2050, pero hay unos valores por más y por menos que también hay que tener en cuenta que tienen menos posibilidades, pero que es todo un abanico de posibilidades. ¿Okay? Ellos dicen que analizando las estadísticas, la AMOC tendría posibilidades de colapsar entre el 2025, el año que viene, y el 2095. ¿Okay? Con la mayor probabilidad alrededor del año 2050. ¿Okay? Pero que esto pudiera ser mucho más rápido que lo que está, que el cambio climático que está generando el calentamiento global. ¿Okay? Entonces, imagínense si el cambio climático nos lleva a un calentamiento de 1,5 grados Celsius por cada 100 años, por ejemplo. Con el colapso de la AMOC pudiéramos ver cambios de 10 hasta 15 grados en una década. A ver si entienden lo que vamos a hablar aquí, que esta es la parte más importante de todo. ¿Okay? Y ya estoy erizado porque esto, el significado de esto es, no tienen idea. Vaya, o sea, hay que leerlo y darse cuenta de lo que están diciendo esta gente. Imagínense que la temperatura baje en Europa y en Estados Unidos y en Asia también, en toda esta zona, zona norte del planeta, baje 10 a 15 grados en 10 años. A ver si entienden lo que estamos hablando. ¿Okay? Dicen, esto no es ciencia ficción, alarmista o no, necesitamos entender esto y tratar de prepararnos, que dicho sea de paso, están diciendo, para cambios que implican cambios en el clima de una década, 2 décadas, 10, 20, 30 años, ya no tenemos tiempo para reaccionar. ¿Qué va a implicar eso? ¿Qué va a implicar eso? Vamos a los mapas, que es lo que me interesa. Bueno, este es el mapa de la corriente. Todo esto se paralizaría. ¿Okay? Lo primero que sucedería, o sea, lo que menos tendría que ver con nosotros, es que todos los peces que dependen de los nutrientes y del oxígeno que baja esta corriente hacia las profundidades del océano, todos esos se mueren. Se mueren de hambre y se mueren por falta de oxígeno. ¿Okay? Eso ya está pasando en la superficie del océano también. Para que no piensen que esto es, que son inventos. No, esto ya están sucediendo todas estas cosas. Pero ahora vamos a meterla a niveles más profundos. Pero lo más importante de esto, fíjense, en este mapa, para aquellos que escuchan en podcast, ahora les voy a un mapa mundi, el mapa del mundo. Si se fijan, Canadá, saben el clima que tiene Canadá, ¿verdad? Canadá se congela en invierno. ¿Por qué Europa no se congela? Bueno, excepto cuando baja el polar vortex, Mari, ¿ok? Europa no se congela porque tiene esta corriente dándole calor. Y por eso en Europa se pueden cultivar alimentos. Bien, y se puede vivir allí y tener la sociedad que se tiene, porque las temperaturas son más templadas que las que hay en Canadá, en el norte de Estados Unidos. ¿Bien? Si la AMOC se interrumpe, les voy a decir una cifra y escúchenla bien. Si la AMOC se interrumpe, sea en el momento que sea, 10 años después, 20 años después, vamos a tener en París, y aquí tengo el mapa, en París, 10, 20 años después que se detenga la MOC, vamos a tener 50 metros de nieve. A ver si entienden lo que estamos hablando. En París, a la altura de París, en Francia, va a estar cubierto ese territorio y todo lo que está en esa latitud por 50 metros de nieve. Obviamente, todos los que viven ahí van a tener que irse. ¿Recuerdan el término migración climática? Lo hemos repetido muchas veces. Imagínense, no solo París, ¿ok? Alemania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia y buena parte de Rusia, todo eso cubierto por 50 metros de nieve. ¿Okay?
con suerte todavía se puede ver la parte de arriba de la Torre Eiffel. Eso les digo, si se detiene la MOC, 10, 20 años después, a más tardar 30 años después, vamos a tener París cubierto por 50 metros de nieve. Algo similar va a pasar acá, en América del Norte. ¿Bien? Eso implica que solamente en Europa, todas esas personas que viven allá arriba, en Noruega, en el Reino Unido, Inglaterra, todo eso tienen que irse de ahí. 450 millones de personas van a tener que salir huyendo. ¿Y meterse dónde? En el Mediterráneo, en donde puedan. Mediterráneo, España, Portugal, lo que quede de Italia, lo que quede de Grecia, África, Turquía, donde puedan. 450 millones de personas desplazados en menos de 30 años. Eso están diciendo los científicos. ¿Okay? Eso eriza los pelos. Y eso puede suceder entre el 2025 y el 2095. ¿Okay? Puede ser que suceda después del 2100. Es una posibilidad. ¿Okay? Puede ser que el modelo esté equivocado, pero con toda confianza les digo así lo que yo pienso y lo que he leído y lo que yo pienso que esto va a suceder, esto va a comenzar a suceder antes del 2050. ¿Bien? Entonces, regresamos al mapita porque ya estamos terminando. Bien, esta corriente es fundamental para nosotros y la estamos deteniendo. ¿Cómo la estamos deteniendo? Con el calentamiento global generado ¿por qué? Por los gases de efecto invernadero que usamos para nuestra industria, para nuestros automóviles, para cocinar, para lo que sea, porque nunca decidimos cambiar a un modelo más limpio. ¿Okay? Además de que nos envenenan la atmósfera, nos contaminan, nos llenan de plásticos y toda esa porquería. O sea, hemos seguido ciegamente, porque nos hacemos llamar inteligentes, pero esto demuestra que no lo somos. ¿Eh? Hemos seguido un modelo económicamente ventajista y estamos en esta situación que estamos ahora. Entonces, esto no lo van a ver decir normalmente en la prensa, en la televisión. La mayoría de los sitios web no van a hablar de esto. Los programas de relajo no van a hablar de esto. ¿Eh? Pero esto está allí y se está funcionando mientras nosotros estamos dedicados a ver películas, a ver programas de entretenimiento o a ver noticias de política en elecciones o en lo que sea. ¿Eh? Entonces, este es un tema extremadamente preocupante. Y esto se suma, recuerden que esto se suma a la elevación del nivel del mar producto del cambio climático. Dicho sea de paso, no mencioné, como esta corriente se va a detener aquí arriba, el motor se detiene aquí al sur de Groenlandia, toda el agua que viene empujando hacia allá arriba se va a frenar. Y eso va a provocar una elevación del nivel del mar, va a haber un abarrotamiento de agua, se va a elevar el nivel del mar al mínimo 3 pies en Atlántico Norte. O sea, va a haber inundaciones en Europa, va a haber inundaciones en toda la costa este de los Estados Unidos y Miami y el sur de la Florida, les garantizo que va a desaparecer. Entonces, nada más que para que tengan una idea de lo que están diciendo los científicos. ¿Sí? Esto no se habla, de esto no se habla en la prensa mucho. ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener malas noticias. Pero como les digo siempre, recuerden que cuando viene un huracán, usted quiere saber por dónde anda el huracán y si va a venir para donde usted está. ¿Sí? Y este problema va a afectar a todo el planeta, porque una vez que se detenga esto aquí, por supuesto, se va a detener también en el Pacífico, en el Índico, en todo lo que da vuelta alrededor, toda la corriente que da vuelta alrededor de la Antártida. Y allí vienen otros tipos de problemas. ¿Ok? Pero realmente esto es una de las peores noticias, porque esto no es el cambio climático que va a ocurrir, que dicho sea de paso. O sea, los famosos 1,5 grados que tuvimos en el 2023 se esperaban, según el IPCC, se esperaban para después del 2100. Ya lo tuvimos en el 2023. ¿Okay? Obvio, hay que esperar qué sucede este año y el que viene y el que más allá. Pero si seguimos esperando para hacer estadísticas y después tomar medidas, cuando ya tengamos las estadísticas, las medidas no se van a poder tomar, porque había que haberlas tomado tiempo antes. ¿Okay? Entonces, importante. Soraya, recuerda, bueno, aquí está el gráfico de las generaciones. ¿Qué mundo van a vivir? Recuerden que hay la noticia la semana pasada de que el 75% de las playas del planeta van a desaparecer para el 2100. O sea, esto va a ser un desastre mayúsculo, sin precedentes en la historia de la humanidad. Y como les dije otra vez,
Esto justifica perfectamente la idea de la paradoja de Fermi de que por qué no se ven especies inteligentes, civilizaciones inteligentes en el universo. Si todas toman el camino que nosotros tomamos, se extinguen, se desaparecen como civilización, dejan de existir. ¿Eh? Entonces, les vuelvo a poner el gráfico. Miren a ver en qué etapa caen sus hijos, ¿ok? Y tengan una idea de en qué mundo van a vivir. Recuerden, incremento de nivel del mar, desaparición de muchas de las ciudades costeras, desaparición de muchas de las ciudades costeras, calor que va a matar personas, sequías, huracanes más fuertes, tornados más fuertes, lluvias más fuertes en la costa oeste mientras se está transformando en un desierto, inundaciones, y todo eso, por supuesto, viene acompañado del colapso de la civilización y un montón de problemas más, y una migración climática a borbotones. Bien, entonces, aquí traigo, para terminar y poder alegrarnos un poquito después de estas noticias, unos memes que encontré en Facebook muy interesantes. Este señor se comió, y esto es para que, o sea, para realzar cómo somos nosotros cuando estamos en grupo, porque es lo que está sucediendo ahora. Estamos negando las cosas cuando estamos en grupo, pero las cosas continúan funcionando. Este señor se tuvo que comer en 1820 toda esa cesta de tomates para demostrar a todos los demás que decían que los tomates eran venenosos, demostrar que no lo eran. ¿Okay? Ahora cualquiera se come un tomate, pero tenemos que agradecer a este señor que se comió una cesta de tomates en cierto momento contra la mayoría que decía que eso no era así, que era venenoso. ¿Sí? O sea, mensaje, no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Ok? Muy importante. La opinión de 10.000 hombres no tiene valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema que se está hablando. Y esto encaja perfectamente, perfectamente con el tema del cambio climático, calentamiento global, crisis climática, como quieran llamarlo. ¿Okay? La mayoría de las personas, por ahí hablan de 30.000 científicos que firmaron contra él. La mayoría de ellos no son ni meteorólogos siquiera. ¿Okay? Entonces, ojo, importante, documéntese sobre esto. Si no quiere leer, y no quiere, mire, todos los domingos yo doy una charla de 1 hora y media sobre este tema. ¿Okay? Porque me preocupa, porque los datos están allí, los pronósticos están allí y seguimos haciendo lo mismo de siempre. Recuerden que, ¿cuál es la solución? Hay dos. O actuamos, dejamos de emitir gases de efecto invernadero y comenzamos a absorber parte del dióxido de carbono, comenzamos a reducir el consumo loco que tenemos, la multiplicación de la población, que ya excede los niveles que puede mantener el planeta, o sea, eso lo hacemos de forma controlada y logramos sobrevivir un poco al experimento, aunque vamos a tener un nivel de vida inferior al que tenemos ahora, por lo menos los que vivimos en países desarrollados. O la otra vía es seguir haciendo lo que siempre hemos estado haciendo, como hacemos hasta ahora, seguir consumiendo todos los tipos de combustibles fósiles, seguir calentando la atmósfera, seguir consumiendo todos los recursos posibles, diezmar el planeta, y cuando la naturaleza se cansa de nosotros, ¡fuágata! Y se acabó. Y ahí sí vamos a sufrir, señoras y señores. Entonces, la última diapo. Está muy bueno esto. Todo lo que necesitaba decirse ya se dijo. Pero como nadie había escuchado, tenemos que decirlo de nuevo. Y así están los científicos. Esos científicos que ustedes ven por ahí amarrándose con cadenas en las puertas de los bancos o de las compañías de petróleo. ¿Okay? Los científicos están deprimidos porque saben lo que viene. Y les repito, no ven que se está haciendo nada. O sea, el tren viene, el tren viene, el tren viene y la gente está haciendo una fiesta con una mesita con bocaditos ahí en medio de la vía del tren. Y no les importa. Entonces, vamos a dejar esto aquí. Recuerden que siempre yo guardo aquí todos los enlaces durante 2 o 3 días por si alguien me los pide. Yo trato de contestar todos los comentarios y las preguntas aquí en Facebook. El domingo pasado no me dejó Facebook contestarla, no sé por qué, no me dejó entrar a los comentarios, pero espero que esta semana sí lo haga. Recuerden que estas charlas están en video en YouTube, en el canal, nuestro canal de YouTube, GW from Miami, que quiere decir Global Warming from Miami, no es una marca de zapatos. GW from Miami, ahí lo tienen del otro lado, ¿ok? Bien, ahí está en YouTube. Pueden, si quieren, pueden darle un like, pueden suscribirse, eso me ayuda por lo menos a incrementar el canal. Y por supuesto, si pueden compartirlo con sus amigos y sus familiares, se los agradezco mucho. Y ellos debieran agradecerlo también, porque este es
el conocimiento más importante que tenemos con respecto al futuro de nuestros hijos. Cada vez que usted dice, yo quiero lo mejor para ti, lo mejor para nuestros hijos ya no es una cuenta en el banco, ni un carro, ni una casa. ¿Bien? Lo mejor para nuestros hijos sería dejarles un planeta que pudieran vivir. Y no lo estamos haciendo. Entonces, esa frase, recuerden, cuando vayan a decir esa frase, piénsenla 2 veces. Porque si realmente queremos lo mejor para ellos, hubiéramos cambiado ya la situación y estuviéramos trabajando para resolverlo. Entonces, nada, muchas gracias a todos por estar por acá, compartir estas noticias deprimentes de los domingos por la noche. Recuerden que todos los domingos estoy aquí a las 8 de la noche, hora y media o un poquitico más a veces. Ya llevamos 1 hora casi 40. Y he hablado con un papagayo y me saqué un cordal el viernes, pero bueno, todo salió bien. Todos los domingos estoy aquí, respondo todas las preguntas, sin problema ninguno me preguntan, aunque sea por mensaje personal, me preguntan y yo con gusto les respondo. Bien, me preocupa este tema, estudio sobre él, soy una persona como ustedes, no soy un científico, soy una persona como ustedes que se dedica a leer y a buscar noticias sobre el tema. ¿Bien? Y es preocupante. ¿Bien? Las noticias que estamos teniendo son muy preocupantes y cada domingo va en alza, una peor y una peor y una peor. Espero que el domingo que viene podamos descansar un poquitico. ¿Bien? Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por participar. Gracias una vez más por compartir. Si pueden hacerlo, les agradezco que lo hagan. Recuerden que en YouTube tenemos el canal y allí tenemos también, nos pueden comprar un cafecito, dar un dinerito, un dolarito o algo de eso, porque todo esto lleva trabajo. Este programa llevo una semana preparándolo, ¿ok? Así que cualquier donación que aparezca por ahí, le agradezco. Y si no se hace, bien también. Si pueden hacer un like y suscribirse, es suficiente con eso, ¿ok? Así que nada, buenas noches a todos, que descansen. Mari, trata de descansar, ¿ok? Acuérdate de las últimas diapositivas, pero no pierdas de vista a tus hijos y a tus nietos. Chao, hasta la próxima.